Listo, doctor, podemos empezar. Ya. Sí, muy buenas tardes, queridos estudiantes de la asignatura de Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Quería, en primer lugar, hacer un comentario a los trabajos que ustedes han desarrollado y han presentado en forma de un artículo científico. Creo que eso es algo que constituye una buena opción, el trabajar dentro de este tipo de texto, que es netamente un texto expositivo, a través del cual uno desarrolla los conceptos de los cuales se va apropiando a lo largo de la carrera, ¿no? En ese sentido, ustedes dos que están siguiendo regularmente el curso han trabajado con todos los elementos propios de un artículo científico, estos 4 conceptos que propone el texto que es parte de la antología, ¿no? Que es un texto en realidad positivo, vamos a decirlo a nivel de divulgación, que habla de 4 conceptos que ustedes han analizado uno por uno, ¿no? Y en el caso de señorita Vicuña, por ejemplo, ella ha puesto ejemplos, ¿no?, de estos 4 conceptos, que son la estética interna, que debe tener todo texto y corresponde, ciertamente se quiera o no, a la estética, a la concepción interior, intrínseca, que caracteriza a la voz poética de cualquier autor, en cualquier época, en cualquier tiempo, ¿no? Hay una conciencia de que en ese momento uno se está comunicando con el lenguaje que maneja, en el idioma que utiliza, pero lo está haciendo con coherencia, lo está haciendo a fondo, está utilizando la palabra de forma muy precisa, muy expresiva, para lograr el producto que es el poema, ¿no? Estos 4 conceptos son la estética interna, el estilo, que también es el modo particular, ya identificable, diferenciable, que en cada caso, en cada autor, ¿no?, que nos permite identificarlo en relación con cierto movimiento, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante dentro del trabajo de la señorita Vicuña, por ejemplo, el que ella menciona, a propósito del estilo, dice: el estilo puede variar según los gustos de los poetas, la época en la que se encuentran, las escuelas a las que deciden pertenecer, etc. Asimismo, también asegura que se podrá escribir mejor poesía si uno depura, aquí una pequeña rata, es decir, si uno depura su propio estilo, lo perfecciona, ¿no? Es decir, cada uno tiene un estilo, pero uno puede depurarlo, puede purificarlo, esa es la idea. Y luego estos 2 poemas muy hermosos que usted ha, puesto como ejemplos de cómo una misma temática, un mismo eje temático, da lugar, sin embargo, a 2 estilos diferentes, ¿no? Es el caso del poema Esto es amor, del poeta barroco Lope de Vega, uno de los grandes líricos de la literatura española en su siglo de oro, ¿no?, que además también trabajó el tema dramático. Me pareció muy hermoso realmente cómo, por ejemplo, en este caso, el poeta construye un soneto, que es una forma canónica de hacer poesía, ¿no? Y si uno lee y toma en cuenta estos conceptos que están contenidos en el material que ustedes estudiaron, efectivamente, en cuanto a la estética interna, veamos, dice: a un amor,
desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traicionero, cobarde, animoso. En este primer cuarteto, por ejemplo, se ha utilizado el estilo de la enumeración, ¿no? No ha aparecido todavía la voz poética en primera persona, no, simplemente se ha hecho una selección de conceptos, ¿no? En el primer verso además se emplean verbos, ¿no? Pero en forma impersonal, desmayarse, atreverse, estar furioso. Y luego vienen ya una serie de adjetivos, ¿no? Áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, hermoso, donde está esta armonía. Es algo bello. Me doy cuenta que esto que estoy leyendo no es algo común y corriente, sino es algo que connota una calidad expresiva. Igual pasa en el segundo cuarteto cuando dice no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, ¿no? Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Es decir, principalmente el estilo en este soneto de Lope de Vega muestra la preferencia que tiene el gran poeta español por los adjetivos, ¿no? Por una enumeración en la que uno encuentra contrastes como por ejemplo alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, ¿no? Huir el rostro al claro desengaño, ¿no? Ya aquí en este primer terceto, por ejemplo, ingresa el verbo como un elemento importante. Es otro matiz del estilo. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor fuerte, ¿no? De la equivocación, olvidar el provecho, amar el daño, ¿no? Es decir, con las contradicciones a las que lleva, diríamos, el estar enamorado. Creer que un cielo en un infierno cabe, algo absurdo, ¿no? Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Ha utilizado lo que podríamos llamar también la técnica inductiva, porque ha ido señalando una serie de conceptos, de vocablos, de términos con significados precisos, pero que contradictorios entre sí mismo, y todo esto no es sino una definición del amor, ¿no? Entonces es un estilo fundamentalmente con predominancia de la riqueza de términos elegidos por el autor. Es una definición, podríamos decir, más bien conceptuosa, barroca, propia del estilo del autor. Y el otro texto de Edgar Allan Poe, según mucho señala, Annabel Lee, que es otro poema bello, ¿no? Que muestra de ese mismo sentimiento amoroso, pero diríamos así, recreado con otro tipo de verso, en otra medida, que además es, en este caso, es un poema traducido, porque el idioma original en el cual se emplea el poema es el inglés, ¿no? Pero sí me gustaría leer, porque este es un curso de lecturas literarias, este poema que se llama Annabel Lee, ¿no? Y lo hace además en forma narrativa, contando una historia, pero dentro de las características del verso, ¿no? Dice, fue hace muchos años, en un reino junto al mar, que vivió una doncella que ustedes quizá conozcan, por el nombre de Annabel Lee. Esta señorita vivía sin ningún otro pensamiento más que amar y ser amada por mí. Entonces acá sí también se construye ya un personaje importante, como pasa por ejemplo con Eguren en la niña de la lámpara azul. Aquí ya hay una mujer, ¿no?, que ama y es amada. Era una niña y yo un niño, o sea, se trata de un amor de niños, un amor inocente, en este reino junto al mar. Mas amábamos con un amor que era más que cualquier amor.
yo y mi Annabel Lee, con un amor que los serafines al lado del cielo codiciaban de ella y de mí. Entonces es un amor al cual se está rindiendo homenaje, elogio, por la calidad, ¿no? Por la inocencia, por la pureza de este amor. Y esta fue la razón por la que hace tiempo, en este reino junto al mar, un viento sopló de una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee. De pronto en el desarrollo del poema, diríamos, entra un elemento que quiebra esta armonía, esta perfección, es el viento, es la naturaleza. Dice, un viento sopló de una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee, ¿no? Helando, que en el sentido de, pues, quitándole la vida, quizá, de tal modo que sus parientes de alta cuna vinieron y se la llevaron lejos de mí. Se ha ocurrido la desgracia, ¿no? Para hacerla callar en un sepulcro dentro de este reino junto al mar. Es un amor como una tragedia. Los ángeles, ni la mitad de felices en el cielo, se volvieron envidiosos de ella y de mí. Sí, esta fue la razón, como todos los hombres saben, en este reino junto al mar, por la que el viento surgido de esa nube en la noche heló y mató a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era mucho más fuerte que el amor de esos quienes fueron más viejos que nosotros, de mucha más sabiduría que nosotros, y ni los ángeles allá arriba en el cielo, ni los demonios bajo el mar, podrán nunca separar mi alma del alma de la hermosa Annabel Lee. Es interesante que ha sobrevenido la tragedia en esta relación amorosa, pero el yo poético afirma esta voluntad de hacer casi inmortal el amor, porque dice, nunca podrán nunca separar mi alma del alma de la hermosa Annabel Lee. Al final el amor es eso, un encuentro de dos almas que puede incluso remontar la desgracia, ¿no? Pues la luna jamás brilla sin traerme sueño de la preciosa Annabel Lee, y las estrellas nunca saldrán, pero ve el brillo de ojos de la bella Annabel Lee. Y así durante la marea de la noche me acuesto al lado de mi querida, mi adorada, mi vida y mi esposa, en su sepulcro junto al mar, en su tumba al lado del resonante mar. Es un poema extraordinario, digno de este autor tan importante como es Edgar Allan Poe, maestro en la poesía, maestro en el cuento, ¿no? Uno de los grandes escritores occidentales de nacionalidad norteamericana, pero que ha tenido, diríamos, la capacidad para ser maestro incluso de otros grandes escritores como Baudelaire y muchos otros más que han admirado siempre, ¿no? Entonces, como usted bien dice acá, estos dos bellísimos poemas hablan de amor, aunque de diferente manera. El primer poema es un soneto, en los cuartetos encontramos rimas abrazadas y las dos últimas estrofas son tercetos encadenados, es decir, es un poema estructurado según las normas y que posee rima, ¿no? Es esa característica. El segundo poema en inglés también posee rima, pero la estructura es un tanto desordenada. Ambos poemas manejan un estilo diferente, pero logra captar la atención e interés del lector, por lo que se demuestra que toda la poesía no necesita tener el mismo estilo para ser considerada buena, ¿no? Entonces es un buen trabajo, ha usted manejado todos los conceptos pertinentes, me han parecido muy interesantes los dos poemas que son parte de su trabajo, ¿no? Igual pasa también con la señorita Cayotopa, que ha hecho un trabajo de análisis, de exposición, y también el caso de ella, ¿no? Ha mencionado, es interesante, por ejemplo, ha diferenciado ella, ha definido en primer lugar la lírica literaria manifestada en la poesía, es el tema de interés en esta ocasión. Pese a no tener un solo concepto, queda claro que la poesía tiene como característica propia la expresión de los mensajes con especial sentido de la belleza. De lo contrario sería solo prosa, a pesar de cualquier cálculo mecánico en la versificación, ¿no? Entonces acá lo que destaco es
las diferencias que ha establecido la señorita Cayo Topa. Por ejemplo, en el caso de un poema que me parece muy valioso, de un escritor a quien justamente en la literatura hispanoamericana no se ha dado toda la importancia que este autor tiene, que es Manuel González Prada, ¿no? Que efectivamente fue uno de los grandes innovadores de la poesía y utilizó formas que no se habían utilizado, ¿no? Como el triolet, que es un ejemplo que pone la señorita Cayo Topa para hacer la diferencia entre el verso tradicional y el verso libre, ¿no? Esto se puede, nos dice, por otro lado, la entonación es la base del ritmo como unidad melódica, ya que permite identificar el impulso métrico. Finalmente, este tipo de verso, ¿no? Tradicional, este tipo de verso siempre respeta la rima, ¿no? Eso se puede notar en el siguiente poema. Vamos a ver, dice: tus ojos de lirio dijeron que sí, ¿no? Tus labios de rosa dijeron que no. Al verme a tu lado muriendo por ti, tus ojos de lirio dijeron que sí. Auroras de gozo rayaron en mí, mas pronto la noche de luto volvió. Tus ojos de lirio dijeron que sí, tus labios de roja dijeron que no. Aquí sí es un tipo de poesía en el que hay un diálogo, ¿no? Entre el tú y el yo, un diálogo que también juega con la oposición sí y no, ¿no? Que es algo característico de los seres humanos, esa contradicción que tenemos dentro de nosotros mismos entre uno y otro elemento contrapuesto, ¿no? Por ejemplo, salud y enfermedad, ¿no? Entonces yo tengo salud, pero de pronto puedo enfermarme, o estoy equilibrado y de pronto puedo quizá volverme caótico, ¿no? Son oposiciones que ha trabajado la poesía, ¿no? Bueno, el verso libre no es del todo libre, como dice acá, puesto que debe poseer un ritmo, y cita también otro interesante poema de Alexandre, de Vicente Alexandre, que no por gusto fue premio Nobel, es un premio Nobel de literatura, uno de los españoles, que no son muchos creo, pero entre ellos está Vicente Alexandre, ¿no? Igualmente todos los conceptos han sido trabajados con claridad, todo está bien, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora trabajando en esta actividad que es la lectura de literarias hispanoamericanas. Y a propósito de esto, quiero que retomen la antología que figura en el aula virtual. Ya hemos leído algunos textos de esta antología y quisiera, diríamos, leer y comentar un poco el texto en prosa en este caso. Es un fragmento, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante este fragmento porque también de alguna forma expresa una poética, expresa un deseo de hacer la poesía con ciertas características. Esta suerte de concepción poética la escribió José Martí, el escritor cubano, en un momento en que precisamente se estaba dando este cambio en estos conceptos y se estaba buscando que América pudiera ser más libre en la expresión artística, en la expresión literaria. Por eso dice él en este fragmento nada más, y es que en América está ya en flor la gente nueva, ¿no? Hay una nueva generación que es la de los modernistas, que pide peso a la prosa. Miren qué interesante esta expresión, que pide peso a la prosa, ¿no? Y condición al verso. La prosa debe tener peso y condición al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. Entonces acá interesa
ver que no hay solo una preocupación por la literatura, sino también por la política, que es muy importante, porque es la política la que permite que una sociedad pueda marchar en armonía, sin contrastes, sin jerarquizaciones que empobrecen, diríamos así, a los seres humanos, como ocurre hoy día en la mayoría de países de nuestro continente, donde no se ha alcanzado esa suerte de coherencia, ¿no? Esa especie de equilibrio social. Lo hinchado cansó, ¿no? Esa es la retórica. Lo hinchado cansó, y la política hueca y rudimentaria y aquella falsa lozanía de las letras que recuerdan los perros aventados del loco de Cervantes. Entonces está haciendo una crítica a la literatura anterior. Es como si una familia en América, esta generación literaria que principió por el rebusco imitado. Eso casi siempre, cuando aparece una nueva generación en la poesía, siempre lo hace imitando. No es malo imitar. Imitando uno aprende, y luego llega un momento en que ya uno supera esta fase imitativa y puede expresarse con mayor originalidad, dejando de lado la influencia que pudo haber tenido, ¿no? Y está ya en la elegancia suelta y concisa, concentrada, y en la expresión artística y sincera, breve y tallada del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. El verso para estos trabajadores ha de ir sonando y volando, ¿no? La musicalidad siempre, sonando y volando en el sentido de que debe tener un contenido, una trascendencia. El verso, el hijo de la emoción, ha de ser fino y profundo, como una nota de arpa. No sea decir lo raro, sino el instante raro de la emoción noble o graciosa. Y ese verso, con aplauso y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Entonces acá vemos que se diseña una concepción, se diseña un deber ser de la poesía americana con estos conceptos, con este contexto, reconociendo lógicamente que nosotros hemos sufrido una influencia, nos expresamos poéticamente en un idioma que es nuestro, pero que lo ha sido, se ha constituido en lo nuestro a partir de un largo proceso histórico que tampoco podemos olvidar. Y por esa razón es que la literatura hispanoamericana es tan diversa, ¿no? Porque bajo la superficie del español que todos tenemos como el idioma que nos une, que nos comunica, bajo esa superficie están también las lenguas ancestrales, están también las concepciones, ¿no? Las concepciones míticas, las concepciones mágicas que hubo en este continente y que se conservan de una y otra manera. Si no, uno no se podría explicar, ¿no?, el carácter especial que tiene la poesía, en muchos casos, una poesía en la que se nota la presencia, la huella, no solamente de lo español, sino también de lo prehispánico o lo andino, ¿no?, que es otra categoría esencial que está presente en nuestros grandes poetas, sean ellos o no de la zona del Ande. El Ande también, ¿no?, fue el espacio en el cual surgió una gran concepción poética, una gran concepción vital en realidad, que ofrece una imagen de la naturaleza como una integración de seres, ¿no? Esto es lo que expresa básicamente este breve fragmento. Es parte de un texto mayor, pero en el cual se está remarcando, ¿no?, que la poesía que debemos hacer es una poesía exigente en sus contenidos y original en su expresión, ¿no?
Eso es lo que se señala en este fragmento en prosa, ¿no? Bien, entonces a continuación vamos a ver, diríamos, los textos con sus respectivos comentarios de algunos autores que están en la antología. Por favor, vamos a la página 45 y allí haremos un contraste, vean ustedes, entre la poesía y la prosa, pero tanto en la poesía como en la prosa de este autor, que es Manuel Gutiérrez Nájera, veremos que se cumple eso que pedía Martí, es decir, que la calidad lírica, ¿no?, es algo extraordinario. Entonces, señorita Vicuña, le pediría por favor que usted nos pueda ayudar con la lectura del primer texto de Manuel Gutiérrez Nájera, que está en esta antología, que es uno de sus... Él tiene una vasta producción lírica, pero este poema particularmente me parece que tiene ciertas características que vale la pena resaltar a través de la lectura, que usted pueda hacer y luego podamos hacer un comentario y ver qué nos parece como expresión poética de calidad este poema que se llama Para Entonces. Le pediría por favor, si fuera posible, que usted haga una lectura tomando en cuenta precisamente los conceptos que usted misma han señalado como que son elementos importantes de la poesía, ¿no? No sé si puede usted leer, señorita Vicuña, con un buen sonido para poderla escuchar y luego hacer un comentario sobre este famoso poema de Manuel Gutiérrez Nájera. Sí, profesor, ¿sí me escucha, verdad? Sí, el libro, que lea el poema Para Entonces, que está en la página 45 de nuestra antología. Y luego, pues quiero también que realice un comentario. ¿Qué le parece este poema a usted, que es una lectora, ¿no?, ya con experiencia, con capacidad para valorar, que es justamente lo que queremos, ¿no? Entonces, por favor, primero la lectura y luego el comentario sobre este texto. Para entonces, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño en la agonía, y el alma, un ave que remonte el vuelo. No escuché en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarías sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste retira, sus áureas redes de la honda ver, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya, el tiempo eleve la gentil corona, cuando la vida dice, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Ya, como ve usted, es un poema muy emblemático, muy representativo. ¿Qué comentario podría hacer usted sobre este poema? ¿En qué medida usted se identifica con esta manera de presentar esta circunstancia que es universal? Este es un poema con una temática universal. ¿Qué destacaría usted? ¿Estaría, por ejemplo, de acuerdo usted compartiría ese deseo, ¿no? Porque en la poesía cuentan mucho los deseos. Entonces aquí lo que expresa Gutiérrez Nájera es precisamente un cierto deseo, ¿no? Usted también estaría de acuerdo, poéticamente hablando, usted asumiría también ese deseo y la forma como quisiera plasmar ese deseo. ¿Qué dice usted, señorita Vicuña? ¿Qué le parece la concepción? Sí, porque él acepta
pacífica, ¿no? Nada de dolor, nadie a su alrededor como llorando, nada de silencio, no, bulla que no quiere escuchar, ¿no? Solo sonido de las olas, de aves, ¿no? Algo más, porque digamos que aquí lo que quiero destacar es que la vida de todos los seres humanos transcurre entre esos dos términos, ¿no? La vida y la muerte. Y entre la vida y la muerte está la existencia que llevamos día a día, ¿no? Día a día. Pero él aquí está pensando, está expresando un deseo. La vida también se desarrolla a partir de los deseos que uno tiene y en qué medida esos deseos son atendidos o no por la realidad, por el mundo, por el contexto, ¿no? Entonces ese deseo es como, diríamos, el ideal que él quiere alcanzar, ¿no? No es frecuente que uno diga quiero morir, ¿no? Quiero morir. En realidad los seres humanos no queremos morir, nos resistimos a la muerte, ¿no? Pero como el poeta y todos sabemos que la muerte es algo universal, que es algo, es una experiencia que todos vamos a vivir, ¿no? Aunque parezca paradójica, él nos muestra su concepción, ¿no? Su concepción acerca de cómo le gustaría morir, dónde le gustaría morir, ¿no? Todo, pero en un tono muy lírico, en un tono muy emotivo, muy personal, muy relacionando toda esta emoción que sin duda le produce el hecho que va a morir, pero que todo esto esté en combinación con la naturaleza, porque también la naturaleza, igual que los seres humanos, muere, ¿no? El sol muere, el lento expira, ¿no? Entonces, él quiere que su muerte sea que siga el ritmo de la naturaleza, como también la naturaleza se va desarrollando el ciclo vital día a día, ¿no? Cada día es una plenitud, cada día es una dimensión del existir, pero ese mismo día, ¿no? El mismo día, en su desarrollo, en su recorrido, nos dice, con la llegada, con el transcurrir de las horas, nos dice que todo se va a apagar, todo se va a terminar para, diríamos, luego del recorrido de las horas, podamos alcanzar otra vez otra plenitud, ¿no? Entonces, en ese sentido, él prefiere morir, como dice, joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona. Claro, que la fuerza que nos conduce hacia la muerte es el tiempo, ¿no? El tiempo que nos deteriora, el tiempo que nos quita la juventud, quita la madurez y trae pues el lento deterioro de la persona, ¿no? Entonces él quiere morir cuando todavía esté en condiciones de cierta plenitud, ¿no? Como dice, cuando la vida dice, aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Entonces este poema también es revelador de cómo, si bien la naturaleza, el mundo nos da una plenitud, nos da un espacio, un tiempo para nosotros, al mismo tiempo todo aquello es efímero, frugal. Dependerá ya de nosotros el darle un sentido pleno a la existencia,
precisamente a través de una de estas operaciones que es la literatura, en su doble dimensión de escritura creativa y también de lectura, igualmente reflexiva, para ahondar. Este Manuel Gutiérrez Nájera fue un miembro destacado de la generación romántica, es un escritor mexicano, en realidad tuvo una vida breve, vivió solo entre 1859 y 1895, ¿no? Es un hombre de una vida muy breve, pero que estuvo casi enteramente dedicada a la literatura, ¿no? A la literatura y al periodismo. Es decir, no figuró como político, no, o como filósofo, o como científico, o como médico, no. Él es de los escritores hispanoamericanos que necesitamos conocer, ¿no? Él dedicó toda su existencia a la expresión, ¿no? Tanto la expresión poética, diríamos mejor la expresión literaria en general, porque no solamente hizo poesía, sino también hizo cuentos, ¿no? Luego también hizo artículos periodísticos, con mucha fineza, porque tenía una gran influencia de la literatura francesa, tanto así que muchos lo tildaban de afrancesado. Y bueno, en realidad él sí, claro, se había formado, había profundizado mucho su conocimiento de la literatura francesa, bueno, no solo de francesa, sino también de otras literaturas, pero había desarrollado una gran imaginación. Y esto es lo que quiero que podamos apreciar a través de este texto, más bien, que es una suerte de, usted me dirá dentro de qué género ubicaríamos a este texto que tiene un título singular, ¿no? Lo voy a leer yo, pero quiero que usted siga la lectura y vea el léxico, la construcción, que también aplique esos conceptos que ha aplicado a su estudio, para que de alguna manera su capacidad cognitiva pueda apreciar de qué manera Gutiérrez Nájera, ¿no? Tiene esa imaginación. Los amores del cometa, ya el título es un reto, ¿no? Porque ya sabemos que es un cometa, es un elemento de la naturaleza, pero aquí el poeta le da vida, ¿no? Le da emoción, le da sentimientos, porque lo que nos va a hablar a este texto es precisamente de los amores del poeta. Y aparece una situación ficticia, ficcional sin duda, pero vamos a ver de qué manera esta visión ficcional tiene ciertas características, y eso es lo que me gustaría que usted pueda destacar, ¿no? Lo voy a leer yo, pero sí le pediría que lo voy a leer y comentar, y igualmente usted podemos hacer eso, alternar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a leer el primer párrafo que dice: de oro, así es la cauda del cometa. La cauda es la cola del cometa, ¿no? Viene de las inmensas profundidades del espacio y ha dejado en las púas de cristal que tienen las estrellas muchas de sus guedejas luminosas. Las coquetas, ¿no?, las estrellas, quisieron atraparle, pero el cometa pasó impasible, sin volver los ojos, como Ulises por entre las sirenas. Venus le provocaba con su voluptuoso parpadeo de medianoche, como si ya tuviera sueño y quisiera volver a casa acompañada. Pero el cometa vio el talón alado de Mercurio, que sonreía mefistofélicamente y pasó muy formal a la distancia respetable de 27 millones de leguas. Fíjense usted las dimensiones de
del fenómeno que estamos apreciando. Y ahí le veis, yo creo que en uno de esos viajes halló la estrella de nieve a donde nunca llega la mirada de Dios y que llaman los místicos infierno. Por eso trae erizos los cabellos. Ha visto muchas tierras, muchos cielos. Sus aventuras amorosas hacen que las 7 cabrillas, las 7 estrellas, se desterníen de risa, y cuando imprima sus memorias veréis cómo las comprarán los planetas para leerlas a escondidas, cuidando de que no caigan en poder de las estrellas doncellitas. Tiene mucha fortuna con las mujeres, es de oro, ¿no? No me había sido presentado, y yo comúnmente no recibo a las 4:30 y 2 minutos de la madrugada, y ese gran noctámbulo deja sus sábanas azules muy temprano para espiar la alcoba de la aurora por el ojo de la llave, luego que la divina rubia salta de su lecho con los brazos desnudos y el cabello suelto. Su pupila de oro espía por la cerradura del oriente. Tal vez en ese instante la aurora baja a las 3 gradas de ópalo que tiene su lecho nupcial y busca para cubrir sus plantas entumecidas las pantuflas de mirtos que los ángeles forran por dentro con plumas blancas desprendidas de sus alas. Y él la mira, el cometa, ¿no? La circunda con el áureo fluido de sus ojos, la palpa con la vista, siente las blandas ondulaciones de su pecho, ve cómo entorna los párpados, descubriendo sus pupilas color de no me olvides, y recibe en el rostro las primeras gotas de rocío que van cayendo de las trenzas rubias cuando la diosa moja la cabeza en la gran palangana de brillantes y alinea con el peine de marfil su cabellera descompuesta por la almohada. El cometa está enamorado, por eso se levanta muy temprano. Cuando los diarios anunciaron su llegada, yo dudé de su existencia. Creía que era un pretexto del sol para obligarme a dejar el lecho en las primeras horas matinales. El Padre de la Luz está reñido conmigo porque no le hago versos y porque no me gusta su hija del alba. La blancura irreprochable de esa mujer me desespera, y desde que amo con toda el alma a una morena, odio a las rubias y sobre todo a las inglesas. La noche es morena, como tú, perdón, debía haber dicho como usted. Pero el cometa, a pesar de estas dudas, existía. Un sacerdote que va a decir su misa antes del alba le había visto. No era pues un pretexto del hirviente sol para tenerme desvelado y vengarse de todos mis desvíos. Los panaderos le conocían y saludaban. El gran viajero del espacio estaba en México. Los graves observadores de Chapultepec no han despegado aún sus labios y guardan una. Y tiene sobradísima razón. No hay que hacer amistades con un desconocido, que al juzgar por la traza es un polaco aventurero. Sobre todo, no hay que fiarle dinero. ¿A qué ha venido? La honradez del cometa es muy dudosa. Sale a la madrugada del caliente camarín en que duerme la aurora y, no contento, aún con deshonrarla de este modo, espía por la cerradura de la llave hasta que acaba de lavarse. Yo no sé si la aurora es casada, pero séalo o no, la hora a que el cometa sale de su casa no habla muy alto en pro de su reputación. El cometa no es caballero, hace alarde de sus bellaquerías, sale con insolencia afrentando a los astros pobres con el lujo opulento de su traje y sin respeto al pudor de las estrellas vírgenes compromete la honrosa reputación de una señora.
no tiene vergüenza, cuando menos debía embozarse en una capa. Vanamente esperé que el gran desconocido apareciera en el cielo raso de mi alcoba. Para este excursionista que no viene de Chicago, no hay hombres notables ni visitas de etiqueta. Tuve pues que esperarle en pie y armado, como aguarda un celoso al amante de su mujer para darle al pasar las buenas noches. Eran las 4:30 de la madrugada. Las estrellas cuchichearon entre sí detrás de los abanicos y algo como un enorme chorro de champán arrojado por una fuente azul se dibujó en oriente. Era el cometa. La luna, esa gran bandeja de plata en donde pone el sol monedas de oro, se escondía, desvelada y pálida, en oeste. Los luceros y yo teníamos frío, mas si el cometa no presagia ahora el desarrollo de la epidemia ni la contingencia de un conflicto internacional con Guatemala, sí puede chocar en el océano oscuro del espacio con esta cáscara de nuez en que viajamos. Tal conjetura no es absolutamente inadmisible. Hay 281 millones de probabilidades en contra de esa hipótesis, pero hay una a favor. Si el choque paralizara el movimiento de traslación, todo lo que no está pegado a la superficie de la Tierra saldría de ella con una velocidad de 7 leguas por segundo. El tenor Prats llegaría a la Luna en 4 minutos. Si el choque no hiciera más que detener el movimiento de rotación, los mares saldrían de madre descaradamente y cambiarían el ecuador y los polos. ¡Qué admirable espectáculo! Los mares vaciándose como platones que se voltean sobre la Tierra. El astrónomo Winston cree y sostiene que el diluvio fue ocasionado por el choque de un cometa, el que apareció nuevamente en 1680. Podía también el bandolero del espacio envolvernos en su opulente cola de tertulia. Los cometas debían usar vestido alto. Por desgracia, sus grandes colas áureas, eterna desesperación de las actrices, tienen a las veces 30 y hasta 80 millones de leguas. Si la extremidad de una de esas colas gigantescas penetrase en nuestra atmósfera, cargadas como están de hidrógeno y carbono, la vida sería imposible en el planeta. Sentiríamos primero una torpeza imponderable, como si acabáramos de almorzar en el restaurante de Recamier, y luego, gracias al decrecimiento del ASOE, un regocijo inmenso y una terrible excitación nerviosa provocada por la rápida combustión de la sangre en los pulmones y por su rápida circulación en las arterias. Todos nos moriríamos riendo a carcajadas. Servín abrazaría a Joaquín Moreno y García de la Cadena al general Arechiga. Pero ¿quién piensa en este horrible en ese horrible fin del mundo? ¡Oh, vida mía! El olor de las rosas dura poco y el champán se evapora en impalpables átomos si le dejamos olvidadizos en la copa. Nuestro cariño vuela donde van las notas que se pierden gimiendo en el espacio. Mañana tú tendrás canas y yo arrugas. En tus rodillas saltarán contentos tus chicuelos. Descuida, tenemos tiempo para amarnos porque el amor dura muy poco. Cierra de noche tus balcones para que no entre muy temprano la luz impertinente de la aurora, y procura que duermas tu previsión para que no adivines los desengaños y las decepciones que nos trae el porvenir. El mundo está viejo, pero nosotros jóvenes, cuando estés en un baile, no pienses nunca en la diana del alba ni en el frío de la salida, porque tus hombros desnudos se estremecerán como sintiendo el áspero contacto de un cielo de diciembre, y sentirás subir a tu garganta el bostezo imprudente del fastidio. La esperma brilla y hay mucha luz en los espejos, en los diamantes y en los ojos.
La música retosa en el espacio y el vals, como la ola azul de un río alemán, arrastra a las parejas estrechamente unidas como los cuerpos de Paolo y Francesca, personajes que están en la Divina Comedia. Las copas de Bohemia desbordan el vino que da calor al cuerpo y la boca entreabierta de la mujer derrama esas palabras que dan calor al alma. El alba se espereza entre tanto y piensa en levantarse. No pensamos en ella. Afuera sopla un viento que rasga las desnudas carnes de esas pobres gentes que han pasado la noche mendigando y vuelven a sus casas sin un solo mendrugo de pan negro. No pienses, por Dios, en la capota de pesadas pieles. En la capota de pesadas pieles que duerme aguardándote en guardarropa, ni en los cerrados vidrios de tu coche. Fin del mundo y salida de un baile, todo es uno. Final de fiesta mezclado de silencio y de fatiga, hora en que se apagan los lustros y cada cual vuelve a su casa. Aquellos a dormir bajo las ropas acolchonadas de su lecho y estos a descansar entre los cuatro muros de la tumba. Las bujías pavecean, lamiendo las arandelas del enroscado candelabro. Los pavos del buffet muestran sus roídas caparazones y sus vientos abiertos. Los músicos luchando a brazo partido como el sueño. Como Jacob con el ángel no encuentran aire en sus pulmones para arrojarlo por el agudo clarinete, ni vigor en sus hojas articulaciones para esgrimir el arco del violín. Sobre la blanca lona que cubre las alfombras hay muchas flores pisoteadas y muchas blondas hechas trizas. Las mujeres se van poniendo ojerosas y el polvo de arroz cae como el polen de una flor de sus mejillas. Los cocheros inmóviles duermen en el pescante envueltos hasta la frente con sus carriches. Este es el fin del baile. Este es el fin del mundo. Pero guarda, un momento, falta el cotillón. Retorne l'étoile vagabonde, dont le sachet un peu de loin. Peut-être importablement nous laissera dans notre cœur. Son versos en francés que intercala aquí Gutiérrez Nájera, ¿no? El cometa no viene a exterminarnos, sigue agitando su cabellera merovingia ante la calva respetable de la luna y continúa sus aventuras donjuanescas. Tiende a Marte una estocada y se desliza como anguila por entre los anillos de Saturno. Míralo, sigue lagartijeando en el espacio, bombardeando por las miradas incendiarias de la osa. Reposa en la silla de Casiopea y se ocupa en bruñir el coruscante escudo de Sobieski. El pavo real despliega el abanico de su cola para enamorarle y el ave indiana va a pararse en su nombre. La cruz austral le abre los brazos y los lebreles marchan obedientes a su lado. Allí está Orión, que le saluda con los ojos, y el fatuo Arturo viéndose en el espejo de las aguas. Puede rizar la cabellera de Berenice e ir jinete en la jirafa a atravesar el triángulo boreal. El león se echa a sus pies y el centauro le sigue a galope. Hércules le presenta su masa y Andrómeda le llama con ternura. La Vía Láctea tiende a sus pies una alfombra blanca, salpicada de relucientes lentejuelas, y el Pegaso se inclina para que lo monte. Pero vosotros no lo poseeréis, oh estrellas enamoradas. Ya sabéis que otro de sus compañeros se han perdido por acercarse mucho a los planetas. Como los hombres cuando se enamoran, se han casado, perdieron su independencia desde entonces y hoy gravitan siguiendo una cerrada curva o una elipse. Por eso huye y esquiva vuestras redes de oro. Es de la aurora. Miradle cómo espía a su rubia amada por la brillante cerradura del oriente. El cielo empieza a ruborizarse, ya es de día, las estrellas se apagan en el cielo y los ojos que yo amo se abren
en la tierra, ¿no? Entonces hemos leído pues este texto de Gutiérrez Nájera, sumamente imaginativo y con una temática de ficción sin duda, donde diríamos, presentado, ¿no?, la presencia de un elemento de la naturaleza inmenso que sin duda tiene existencia, ¿no?, como es el cometa, pero nos ha mostrado a este gran personaje cósmico en un recorrido y sus encuentros con otros elementos de la naturaleza, y al mismo tiempo ha hecho comparaciones con todo aquello que rodea al espacio y también lo que está ocurriendo en la Tierra, ¿no? Todo esto en un lenguaje muy bien trabajado, en un lenguaje con alusiones a la mitología, a lo francés, como era el estilo de esta poesía, de esta literatura que hacía Gutiérrez Nájera. No sé si tiene algunos comentarios sobre este texto, ¿cómo lo caracterizaría usted? ¿Qué valor le atribuiría a este texto, Los amores del cometa? Sí, en ciertas partes del texto como que tengo que volver a leerlo, pero sí, lo que me parece interesante es que es ficción, ¿verdad? Pero sí podemos ver cosas que quizás son ciertas, ¿no? Que parte de la realidad, como el impacto del cometa en la traslación y rotación, lo que puede suceder. Y también me parece interesante en la parte final, donde habla sobre varios personajes de la mitología griega, y también cómo humaniza, ¿no?, al cohete, desde que se enamora, qué pasa, que rechaza, ¿no? Pero cómo llama la atención desde tan lejos, como menciona al comienzo del texto. Pero creo que sí es un texto que no se necesitaría leer más de una vez para poder comprenderlo de todo. Claro. Sí, nos ofrece una visión cósmica, ¿no? Es decir, esto demuestra cómo la literatura puede tocar tanto un aspecto de detalle, como en el caso del poema anterior que usted comentó, ¿no? Y también puede, como en este caso lo hace Gutiérrez Nájera, hablar de un elemento cósmico y darle un comportamiento humano, darle deseos, darle digamos, intenciones, ¿no?, amorosas, o comportamientos propios de los seres humanos. Entra aquí también a tallar la mitología. Lo importante en todo caso es, diríamos, que crea también un universo ficcional, ¿no?, con una prosa, como usted ha señalado, que habría que analizar con más detalle, ¿no? Pero al mismo tiempo también el texto ha servido para recordarnos que nosotros que vivimos en este planeta somos parte de un espacio muchísimo mayor, ¿no? Particularmente hay que destacar cuando él se refiere a los dos movimientos que realiza nuestro planeta, sin que nosotros podamos percibir, ¿no?, ni uno ni otro movimiento. Entonces, si la cola del cometa impactara con la Tierra, ¿no?, produciría efectos, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere a la traslación, ¿no?, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, se produciría una serie de cambios, ¿no? De la misma manera, si la cola del cometa impactara el cometa impactara con nosotros, la rotación también se vería afectada. Entonces esto nos hace ver que en realidad sí debemos
estar conscientes de esta situación, de esta condición especial que tiene nuestro planeta, dentro del cual desarrollamos todas nuestras actividades, pero no a veces olvidamos que vivimos dentro de una realidad mayor, dentro en realidad de un universo, y en ese universo, digamos, todo está en movimiento. La prueba es que a lo largo de los miles de años, los cometas efectivamente pasan ya, y ya hay un conocimiento, y creo que en estas décadas pasadas efectivamente ha pasado por la Tierra a distancias enormes estos cometas, estos elementos que tienen otro movimiento, otra dinámica, ¿no? Pero que en algún momento tienen una cercanía, de tal manera que mediante los instrumentos científicos los expertos, los científicos, han podido ya detectar la trayectoria, la distancia, como la distancia a veces se extiende, se hace más larga, y otras veces hay un ligero acercamiento, ¿no? Pero que en todo caso no es un acercamiento tan significativo como para que produzca algunos problemas de subsistencia de nuestro planeta, que está rodeado por todos estos elementos, ¿no? Entonces, este texto demuestra pues que Gutiérrez Nájera era un escritor polifacético, ¿no? Como hemos dicho, pertenece al primer periodo del modernismo, junto con José Martí, entre otros, ¿no? Es el primer periodo, no tiene otra actividad más importante que la escritura. Es un gran escritor, alcanzó un gran reconocimiento. Por otra parte, tiene una obra inmensa, es decir, una cantidad de textos como la cauda de un cometa. Pero él, en cambio, no se preocupó en reunir esta inmensa obra poética en un libro, o unos libros, ¿no? Es decir, esto lo hicieron después que él falleció relativamente temprano. Algunos amigos suyos reunieron los versos que estaban en periódicos, en revistas, en una serie de publicaciones en las que él colaboró, porque era incansable en su trabajo, tenía esa facilidad para construir textos como este y muchos otros. No era además solamente de observar lo cósmico, sino también lo humano, ¿no? Y dentro de lo humano, incluso observar aquellas situaciones de miseria, de pobreza, la orfandad, por ejemplo, otro de los temas que trabaja en un texto, un cuento que se llama La hija del alba, me parece que se llama, ¿no? Que es el caso de una niña que vive en la orfandad, la hija del aire, y que por estar en esta orfandad se ve obligada a trabajar en un circo, ¿no? Entonces un circo, por ejemplo, es una institución muy curiosa, porque la gente va a divertirse, va a pasar un momento grato de percepción de las diversas actividades que se programan dentro de un circo, ¿no? Que son proezas principalmente de carácter físico, pero él como periodista que es, no se detiene solamente en el espectáculo en sí, sino que ve detrás de eso, por ejemplo, el caso de una niña que trabaja en ese circo, pero que es una niña que no tiene
no tiene padres, ¿no? Que trabaja allí por razones de sobrevivencia, pero sometida a la explotación de quienes dirigen esta empresa. Así por el estilo, Gutiérrez Nájera entonces está dentro de este grupo de autores que le dan a la poesía modernista este carácter cosmopolita, ¿no? Este carácter amplio, este carácter artístico, estético, tanto en la poesía como en la prosa, ¿no? Que esto podríamos caracterizar como una prosa poética, una recreación imaginaria, ¿no? Original sin duda, porque vemos que se remite a elementos del cosmos, del gran universo dentro del cual vivimos, y por su condición de poeta es capaz de ver, ¿no? Desde otra dimensión, desde otra perspectiva, con todos estos conceptos que ustedes han analizado, ven entonces esta calidad que tiene el poeta, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, tenemos a continuación, vamos a leer algunos textos de otro poeta del mismo movimiento, también considerado como los primeros modernistas, es decir, los primeros poetas que ya no escribían a la manera romántica que era el periodo anterior, sino escribían a la manera cosmopolita, ¿no? Imaginativa, lírica. Y del caso de este poeta cubano, fíjese que solamente vivió 30 años, nada más, ¿no? De 1863 a 1893, apenas 3 años. Entonces aquí en la antología hemos seleccionado algunos poemas de él, ¿no? Y también él era otro autor muy identificado con París, con Francia, ¿no? Entonces voy a leer el primer poema, a ver qué comentarios le suscita usted en la página 52, el poema que se llama, que por cierto está también con rima, es un verso medido, el poema que se llama Pax Anime, paz del alma, ¿no? Entonces, es un tema netamente poético. Dice, no me habléis más de dichas terrenales que no ansío gustar. Está ya muerto mi corazón y en su recinto abierto solo entrarán los cuervos sepulcrales. Del pasado no llevo las señales y a veces de que existo no estoy cierto, porque es la vida para mí un desierto poblado de figuras espectrales. No veo más que un astro oscurecido por brumas de crepúsculo lluvioso, y entre el silencio de sopor profundo tan solo llega a percibir mi oído algo extraño, confuso y misterioso, que me arrastra muy lejos de este mundo. ¿Cómo podríamos, qué aspectos se podrían destacar en este poema que acabo de leer de Julián Casal? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué tópicos trata el poeta? ¿No? ¿Qué le parece su capacidad, su estilo, su discurso, su imagen de algunos elementos del entorno que le rodea? Sí, el tópico principal es la muerte, solo que, bueno, no se menciona, ¿no? Porque él dice que
que ya está muerto su corazón. Y eso es lo que no logré comprender muy, o sea, del todo. Pero el tópico de la muerte en este poema es muy interesante, ¿no? Porque él menciona la parte de que esa resurrección todavía todos lo entrarán cuervos sepulcrales. O sea, él como que se siente más que muerto, ¿no? O sea, ya su cuerpo ya está prácticamente, ha pasado mucho tiempo, ya su cuerpo se lo podría haber comido los animales y todo, está más allá de simplemente haber muerto. Sí, pues es una poesía muy, podríamos decir, más bien genera tristeza, ¿no? Genera incertidumbre. Dice, del pasado no llevo señales y a veces de que existo no estoy cierto, ¿no? Porque es la vida para mí un desierto poblado de figuras espectrales, ¿no? Es decir, tiene una concepción más bien pesimista, una concepción de alguna forma extraña, misteriosa, de la existencia, ¿no? La soledad, no, nada parece animarlo. Dice, no veo más que un astro oscurecido por brumas de crepúsculo lluvioso, y entre el silencio de sopor profundo tan solo llega a percibir mi oído algo extraño, confuso y misterioso que me arrastra muy lejos de este mundo. Hay ese deseo de huir del mundo, ¿no? Hay ese deseo de ver la existencia como algo que no parece tener mucho sentido, ¿no? Vamos a ver este poema, La Primavera. Lo leo yo y usted hace un comentario, ¿no? Este poema también es de Julián Casal, está en la página 53. Está dedicado a la primavera. La primavera es otro tópico, ¿no? Otro tópico que está en toda la poesía. Vamos a ver cómo ve él la primavera con esta visión que ya hemos visto. No es una visión optimista, sino todo lo contrario, pero vamos a ver, quizá en este poema cambie su manera de evaluar, de poetizar a esta estación, ¿no? Que implica precisamente vida, alegría, juventud, ¿no? A la primavera, dice, rasgando las tinieblas del invierno, como velo sutil de níveo encaje, apareces envuelta en el ropaje donde fulgura tu verdor eterno. El cielo se colora de azul tierno, de rojo el sol, de nácar el celaje, y hasta el postel retoño del boscaje toma también tu verde sempiterno. Cuán triste me parece tu llegada, qué insípidos tus dones conocidos, cómo al verte el hastío me consume, muere al fin, creadora ya agotada, o brinda algo de nuevo a los sentidos, ya un color, ya un sonido, ya un perfume, ¿no? Qué curiosa este poema, ¿ya? Que es una opinión, ¿qué le ha parecido esta visión que nos brinda acerca de la primavera? Sí, me parece que la primavera parece como si fuese una persona. Cuando menciona apareces envuelta en el ropaje. Pero también él la describe hermosa, la describe bella, pero luego menciona, ¿no? Cuán triste me parece tu llegada, ¿no? Cuando la primavera se supone que está asociada además a la alegría, ¿no? A la llegada de la alegría antes del verano. Lo cual sí me parece como que hay un contraste en el poema.
Sí, no hay, es un quiebre, ¿no? Cuando dice, después que ha colocado una serie de colores en el poema, de luego, ¿qué es esa expresión de pesimismo? Dice, cuán triste me parece tu llegada, qué insípidos tus dones conocidos, cómo al verte el hastío me consume, muere al fin, creadora ya agotada, o brinda algo nuevo, de nuevo los sentidos, ya un color, ya un sonido. Siempre está él en este tono de querer algo más perfecto, algo más pleno, ¿no? Y si no hay esos elementos, pues él se encuentra muy entristecido, muy muy poco satisfecho de la vida, ¿no? Esa es la visión que caracteriza a Julián del Casal. Bueno, ahí nos vamos a quedar, señorita, vamos a continuar con la lectura y comentario de estos textos, ¿ya? Muy buenas tardes, gracias por su asistencia.